Profesoras, muy buen día. Continuamos con nuestras capacitaciones del Plan Institucional de Gestión Ambiental, que es nuestro aporte a las condiciones climáticas que tenemos actualmente, las condiciones ambientales que tenemos actualmente y en las cuales apropiamos acciones para adaptarnos al cambio climático. Como lo habíamos hablado en las capacitaciones pasadas, nuestro Plan Institucional de Gestión Ambiental se basa en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que básicamente promueven el bienestar y la protección de las personas y del planeta. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible que están directamente relacionados con el componente ambiental son el 6, que trata del tema del agua, la protección al agua, ¿cierto? Y agua como parte del proceso de saneamiento básico, quiere decir una buena calidad del agua para consumo humano y para todos los procesos que están relacionados con el bienestar del ser humano, como la agricultura, la ganadería y demás. Protección a los océanos, que es uno de los objetivos de desarrollo sostenible que desarrollamos en nuestras temáticas. Consumo responsable, que hemos venido relacionándolo con algunas acciones que estamos trabajando dentro del jardín. Generación de energías limpias, que también tiene que ver mucho con ese uso eficiente de energía que trabajamos. Protección a ecosistemas terrestres, que es el que venimos trabajando en las sesiones pasadas, y acción por el cambio climático. Esos son básicamente los 6 objetivos que están dentro de los 17 que están más cerca del componente ambiental. No obstante, los otros objetivos de desarrollo sostenible también tienen algunas relaciones con el componente ambiental. Básicamente nosotros vamos a establecer esta línea de tiempo en el que vamos a trabajar muy fuerte en estos objetivos de desarrollo sostenible, relacionando los otros objetivos de desarrollo sostenible. En este periodo se trabajó vida de ecosistemas terrestres, que fueron las actividades que realizamos con los niños. Para terminar ese tema y empatarlo con unas actividades que vamos a realizar posteriormente en el segundo semestre del año, vamos a trabajar un enfoque más específico en la vida de ecosistemas terrestres, que tiene que ver con el entendimiento de qué es el cambio climático y la importancia de los árboles en nuestro planeta. ¿A qué se refiere el cambio climático y por qué es necesario que en la primera semana de trabajo especifiquemos a los niños y busquemos la alternativa y las actividades pedagógicas que ustedes muy bien organizan para poder enseñarles a los niños a qué se refiere el cambio climático? Yo les voy a dar una explicación técnica del tema y la idea es que ustedes apropien este tema para que lo puedan escalar a los niños en la primera semana del mes, ¿vale? Específicamente el cambio climático se debe a la variación de la temperatura del planeta. ¿Por qué se da? Por ciclos naturales. Básicamente los rayos del sol entran a la Tierra, hacen un proceso dentro de la Tierra, en algunas superficies se absorben y algunos rayos se reflejan y nuevamente van afuera de la atmósfera. Lo que sucede es que nosotros, por digamos, las actividades humanas y por una cantidad de gases que hemos venido emitiendo, este ciclo se está alterando. Entonces, entremos en materia específicamente de qué se trata. El rayo del sol emite ondas electromagnéticas que llegan a la Tierra, ¿cierto? Cuando las ondas entran, se chocan con las nubes, con la capa de ozono y ahí, de alguna forma, sufren como alguna alteración que hace que esas ondas sean mucho más leves, ¿sí? Entran a la Tierra y chocan con la superficie terrestre. Cuando chocan con la superficie terrestre, el océano, las plantas, nosotros las utilizamos y absorbemos esas radiaciones. Las plantas para hacer fotosíntesis, en los océanos las algas y demás también para los procesos de fotosíntesis, nosotros para poder, para muchas cosas que son importantes en nuestro cuerpo, como la absorción de la vitamina D, la circulación sanguínea, incluso los estados de ánimo están relacionados con la radiación solar. Cuando llegan estos rayos de sol, estas radiaciones solares a la Tierra, unas son absorbidas y otras se reflejan, es decir, salen nuevamente de la Tierra, se van de la Tierra porque digamos que en el ciclo natural no se necesitaron. Cuando entran las radiaciones de la radiación solar, viene en ondas cortas, en ondas electromagnéticas cortas. Cuando surte todos los procesos dentro de la Tierra, sale en forma de ondas largas. ¿Cuál es, digamos, la explicación de este tema de las ondas largas? ¿Por qué es importante entender que sale en forma de ondas largas?
porque cuando sale de la superficie terrestre, estas ondas largas son las que proporcionan calor, ¿sí? Ya estas emiten calor. Entonces lo que sucede es que salen, pero como nosotros hemos aumentado la cantidad de gases de efecto invernadero, quiere decir estos gases que limitan la salida de esa radiación solar, como el CO2, el metano, incluso el vapor de agua, pues esto hace que esa radiación de ondas largas que tenían calor ya no salgan con la misma capacidad, frecuencia y cantidad que salían anteriormente. Entonces lo que sucede es que esos gases impiden la salida de esa radiación solar y ese calor, esas ondas largas que se dieron por ese proceso de absorción dentro de la Tierra se mantienen alrededor de la Tierra. Y eso lo que hace es que se vaya aumentando con el paso del tiempo la temperatura de la Tierra. Al aumentar la temperatura de la Tierra existen consecuencias graves como lo que hemos venido viendo todo este tiempo, como la alteración del cambio climático, los procesos la afectación en procesos de agricultura, todo este tipo de cosas que nos vienen afectando. ¿Qué es importante entender? Esos gases de efecto invernadero los producimos nosotros de forma natural. Sí, digamos, al respirar nosotros absorbemos oxígeno, pero también emitimos CO2. Lo malo está en que con los procesos que hemos venido realizando de tecnificación y demás, pues esa cantidad de CO2 que nosotros veníamos emitiendo se aumentó. Todo el tema de la combustión de gases de combustibles fósiles, ¿cierto? Que en la mayoría generan CO2, pues ha aumentado esa cantidad de gas de efecto invernadero dentro de la atmósfera. También el metano. El metano generalmente se produce por los procesos de descomposición de la materia orgánica. ¿Qué quiere decir eso? Vamos a suponer que nosotros generamos ciertos residuos de comidas en casa. Cuando llegan al relleno sanitario y se degradan, se produce el metano. Entonces, estos gases se van acumulando y evidentemente son producto de los grandes consumos y desechos de alimento que estamos llevando a los rellenos y demás. El vapor de agua es un gas de efecto invernadero. ¿Por qué se produce vapor de agua? Pues básicamente porque el agua que está en la superficie de la Tierra se empieza a evaporar y se concentra en la atmósfera. Por eso, cuando se calienta la Tierra, pues más vapor de agua vamos a generar y más se va a fortalecer todo esto que estamos diciendo de los gases de efecto invernadero. Entonces lo importante en este espacio, niños, profesoras, es que los niños entiendan muy bien por qué se habla tanto del cambio climático. Casi que todos estamos expuestos a esa palabra todo el tiempo, a esas dos palabras, el cambio climático, el cambio climático. Entonces lo importante, profes, es que ustedes puedan realizar una actividad con los niños para que ellos asimilen qué es lo que está pasando, ¿cierto? Nosotros emitimos grandes cantidades de gases que se quedan atrapados en la superficie de la Tierra y la Tierra se calienta. Pueden hacer ejercicios prácticos, encerrando gases, con las bombas, con algunas cosas que se pueden utilizar con actividades prácticas. Lo importante, profes, es que los niños en esa primera semana entiendan a qué se debe el cambio climático y cuál es la importancia que se debe tener al respecto de esas acciones que tenemos para mejorar el cambio climático. Bueno, posteriormente, la siguiente semana vamos a trabajar con ellos al respecto de los árboles. Entonces, digamos que nosotros lo que estamos haciendo a través de nuestro Plan Institucional de Gestión Ambiental es mitigar los impactos del cambio climático, ¿cierto? Y poder aportar o adaptarnos a ese cambio climático. Entonces, ¿qué es lo importante? Disminuir la contaminación. Requerimos disminuir la contaminación para poder aportar o digamos disminuir los impactos ambientales que estamos generando en nuestro planeta. Entonces, ¿qué es lo importante? Propiciar, ¿cierto?, el cuidado de los árboles y la siembra de árboles, porque así como el océano, constituye uno de los principales reservorios y digamos que son de los principales sumideros de carbono del mundo, ¿sí? ¿Qué sucede? Las plantas, los árboles, absorben el CO2 de la atmósfera, ¿cierto? Y lo almacenan en el tronco, las hojas y las raíces. ¿Dónde queda el carbono? ¿Dónde queda el carbono del CO2? Ahí, en el tronco, queda almacenado, ya no está expuesto como un gas
queda almacenado en las hojas, en el tronquito, en las raíces. Por eso cuando un árbol crece es cuando más CO2 absorbe, porque más carbono requiere para su crecimiento. En ese proceso de fotosíntesis se genera oxígeno, que es básicamente el gas que nosotros inhalamos para nuestra supervivencia. Entonces, ¿por qué es muy importante? Porque es uno de los principales sumideros de carbono que disminuyen el efecto invernadero. Pero los árboles son importantes por otras características adicionales. Purifican el aire, ¿cierto? Forman suelos fértiles. Quiere decir eso que en sus raíces, por esa absorción y desorción de nutrientes que hay, el suelo que está alrededor de un árbol es muy nutritivo. Evitan la erosión, sus grandes raíces hacen que los suelos se arraiguen a la tierra y no se desplomen. Mantienen los ríos limpios. Quiere decir que muchos de los árboles también nos ayudan a limpiar y a mantener los ríos. ¿Por qué? Porque absorben esos nutrientes, esos posibles contaminantes. Captan agua de los acuíferos. Captan agua para los acuíferos, eso quiere decir que nuestros árboles también absorben agua, mantienen el agua, y eso hace que el alrededor de los acuíferos se mantengan. Sirven como refugios para la fauna. Quiere decir eso que los animales, muchísimos animales, insectos, animales grandes, ¿cierto? Como mamíferos y demás, se refugian en esas plantas, en esos árboles para poder sobrevivir. Reducen la temperatura del suelo. Estos ciclos del agua y demás ayudan a regular la temperatura del suelo. Propician el establecimiento de otras especies. Quiere decir que hay especies, digamos, de flora que se ubican alrededor de los árboles para aprovechar esos nutrientes que están ahí. Regeneran los nutrientes del suelo y mejoran el paisaje. Es indiscutible que los árboles lo que hacen es brindar ese elemento paisajístico natural que nos trae muchas cosas buenas y que nos animan de alguna forma cuando tenemos algunos estados de ánimo. Entonces, aquí es cuando se ve cuál es la importancia de esos árboles. Finalmente, ¿qué tenemos que hacer? Pues ver cómo aportamos, ¿cierto? Cómo aportamos a ese cambio climático y cómo, viendo que los árboles son tan importantes y los bosques son tan importantes, cómo podemos hacer para escalar esto a nuestra vida propia y a la de los niños. Entonces, la primera iniciativa es el tema de la siembra de árboles, que básicamente es lo que nosotros debemos hacer y que vamos a promover en próximos meses. El cuidado de los árboles, les decía en una capacitación pasada, cuidar las hojas, las ramas. Los árboles se esfuerzan por hacer y duran mucho tiempo en hacer crecer sus ramitas como para que nosotros las tratemos y las estemos cortando todo el tiempo. Hacer consumo sostenible de los recursos que provee. Eso quiere decir que utilicemos adecuadamente el papel higiénico, el papel, la cartulina, todas esas cosas que salen de la fibra de los árboles. Y evidentemente que cuidemos los bosques. Quiere decir esto que cuando vayamos a un paisaje no arrojemos basura, cuidemos a la fauna y a la flora que están en esos paisajes naturales que nosotros visitamos. Bueno, profesoras, aquí se termina esta capacitación. Básicamente lo que intentamos en esta capacitación es que ustedes puedan trabajar 2 semanas, una donde se les estructura el concepto de cambio climático a los niños y 2 donde mostramos cuáles son los beneficios de los árboles, ¿cierto?, de los bosques y cómo nosotros podemos cuidar y aportar a esa mitigación del cambio climático. Que tengan un feliz día. Cualquier inquietud estaré pendiente para que ustedes me la puedan escribir.